Bueno, relativo a lo que vimos, ¿algún comentario, algo que quieran repasar o algo? Si no, ya empezamos con la clase de hoy. Bien. Bueno, como les comenté el otro día, digamos, es una de las partes que más, digamos, estoy involucrado normalmente en las diferentes partes o en las diferentes compañías que me tocó vivir y demás, o pasar a través de los años profesionales, desde que estoy en la parte de management. Digamos, la gestión de proceso es una de mis actividades principales y entiendo que es el pilar de todo, como le vengo repitiendo desde el primer día, ¿no? Desde que quiero hacer una transformación digital, si en el momento que yo quiero transformar algo más apalancándome en los conceptos tecnológicos, tengo que ver bien dónde estoy parado, tengo que medir bien dónde estoy parado y cómo lo estoy haciendo, tengo que mejorar lo que estoy haciendo con las herramientas que tengo a mano, es decir, como habíamos hablado, si tengo un proceso, puedo medir las actividades de ese proceso, lo puedo mejorar con alguna forma de mejora continua, lo puedo mejorar digitalizándolo, no estoy transformando el negocio, sino que estoy digitalizando un proceso existente. Va a llegar un momento que, bueno, eso va a tener una estabilidad. Y ahí realmente me va a dejar hacer alguna transformación porque ahí sí empiezan a surgir cuestiones tecnológicas importantes que vienen de la mano de lo que es la transformación digital. Es decir, si yo le digo a mi compañía que puedo hacer un nuevo negocio apalancado con ciertas tecnologías, basado en la modificación o en la unificación de algunos procesos, ahí estoy aportando un valor. Así que bueno, están frente a un evangelista puro de este mundo. De hecho, no sé si conocen, hay muchas compañías tecnológicas que a los predicadores de ciertas tecnologías o de ciertos pensamientos tienen el título de evangelista. Entonces, digamos, es una palabra muy utilizada. De hecho, por ejemplo, recuerdo en Microsoft cuando lanzaron toda la parte de .NET. .NET fue hace 15 años atrás, fue todo un concepto nuevo dentro de Microsoft, ¿no? Fue una gran avanzada para contrarrestarle al mundo Java. Tenían ciertas personas líderes dentro de Microsoft a través del mundo que eran evangelistas de la nueva tecnología, ¿no? Y iban dando congresos, yendo a las universidades y demás, y eran .NET Evangelist, digamos. Así que, bueno, nada, una anécdota. Y eso me hizo recordar no sé, Gastón, si te acordás de Billy Reynoso. No, Un creo que personaje no. de Microsoft que era evangelista de .NET. Nada, bueno, son estos personajes Yo era lindos muy chiquito. que andan por Latinoamérica y demás. Y bueno, hemos hecho algún viaje también con ellos. Bien, bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de proceso? Vamos a tratar de tocar estos temas así un poquito, algunos con más profundidad, qué es un proceso de negocio, cómo está relacionado con los sistemas de información. Algo ya vimos de procesos, de rutinas, de procesos y demás. Cómo los sistemas sirven a diferentes grupos de gestión de una empresa, cómo mejoran el desempeño. Y después vamos a ver un tipo de organización en donde la gestión de proceso, vamos a ver las ventajas y desventajas que hay al gestionar una compañía basada en los procesos. ¿Bien? Una cosa es que la compañía gestione procesos y otra es que la compañía esté gestionada basada en una gestión por procesos. Bien, ya habíamos hablado qué es un proceso de negocio. Bien, habíamos hablado que es una serie de actividades o tomas de decisiones interrelacionadas orientadas a obtener un resultado específico
como consecuencia del valor añadido de cada una de esas etapas de dicho proceso. Son un conjunto de reglas formales, acuérdense que hablamos de reglas para realizar ciertas tareas que se han desarrollado a través de un largo periodo. Habíamos dicho que esas reglas pueden estar o no pueden estar escritas, muchas veces son informales, muchas veces se van transmitiendo de boca en boca y demás, y así a lo largo de, bueno, puede ser de los siglos, ¿bien? Pero siempre hay un procedimiento para realizar alguna acción, sea corta, sea una acción operativa, sea una acción gerencial o sea una acción de decisión, ¿bien? Normalmente en las compañías siempre se ejecutan determinadas tareas de una misma forma, casi de forma inconsciente, ¿bien? Al final también se refiere a las formas únicas que las organizaciones coordinan el trabajo, la información y el conocimiento y cómo la gerencia elige coordinar el trabajo. Es decir, muchas de las compañías que producen productos iguales, los venden de una determinada forma, hacen su control de calidad de una determinada manera, tienen muchísimos procedimientos. Los procedimientos más finos siempre vienen y están bien estipulados en la industria de la manufacturera, ¿bien? Es decir, si yo tengo una fábrica y produzco de forma masiva autos, digamos, electrodomésticos, lo que sea, normalmente los procesos operativos son muy finos y son muy bien detallados porque tengo una cadena de producción bastante importante en la cual tanto los proveedores como las herramientas, como los insumos deben estar todos muy bien alineados para que esa cadena no se interrumpa, ¿bien? Entonces esas organizaciones sí están muy bien preparadas en los procesos operativos. Pero algunas otras que tienen procesos operativos, pero bueno, puede llegar a tener cierto grado de libertinaje en cada una de las acciones que van haciendo los operadores o los intervinientes en esa etapa del proceso, bueno, puede llegar a no estar escrito, ¿eh? Entonces, el desempeño de una empresa depende de qué también están diseñados y coordinando sus procesos de negocio, los cuales pueden ser una fuente de solidez competitiva si le permiten innovar o desempeñarse mejor que sus rivales. Fíjese que estábamos hablando de que muchas compañías utilizan los mismos ERP y tienen los mismos procesos para la toma de decisiones gerenciales, para manejar su back office, inclusive para manejar su operación. Pero realmente acá es como están diseñados y coordinados esos procesos para realmente tener una diferencia con sus rivales. ¿Bien? La diferencia que existen entre las compañías están en cómo ejecutan y coordinan sus procesos de negocio. ¿Bien? Esto lo habíamos visto en la clase pasada, es decir, dijimos que una colección de procesos conforman a una empresa. ¿Bien? Si no tengo muchos procesos de negocio y demás, no tengo un negocio y no tengo una compañía. ¿Bien? Todas las organizaciones están compuestas por rutinas y comportamientos individuales que junto a la colección forman un proceso de negocio. Esas rutinas pueden estar en N procesos de negocio, pueden ser repetitivas y pueden intervenir esas rutinas en más de un proceso. ¿Bien? Bueno, dentro de un proceso, normalmente cuando lo ejecuto y cuando lo dibujo, puedo empezar a tener subprocesos, que son partes bien definidas de un proceso, pero su identificación resulta ser útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos de un mismo proceso. Los subprocesos dentro de un proceso cumplen la misma función de lo que tiene hoy, o lo que conocen ustedes como una función dentro de una programación tradicional, o de un objeto dentro de una programación orientada a objetos, o de un microservicio, de una API, como digamos, está más de moda hoy en día. Los subprocesos se tratan de dibujar cuando son completamente autónomos y pueden participar en otros procesos, el mismo subproceso. Después las actividades, la suma de tareas que normalmente se agrupan en procedimientos para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de estas actividades son el resultado de un proceso o subproceso. Normalmente lo desarrolla un departamento o una función. Ahora vamos a ver un poquito más en ejemplo cómo se trata esto.
como hablamos, si vemos el proceso como una entidad única, un proceso tiene una entrada y produce una salida. Habíamos hablado que un proceso de producción de una industria láctea entran los insumos y sale el queso y la leche y se produce. Bueno, pero ese proceso tiene recursos humanos y materiales para ejecutarlo. Tiene métodos y procedimientos para realizar esa tarea dentro del proceso. Después tiene ciertos requisitos y ese proceso lo que produce es una salida. ¿Bien? Mientras más el nivel de detalle y más micro sea ese proceso, voy a tener entradas y salidas que pueden provenir de otro proceso anterior y pueden ser el insumo de un proceso siguiente. ¿Bien? Bueno, entonces hablamos que la empresa es una colección de estos procesos de negocio, los cuales se forman parte de negocios más grandes que abarcan todas las actividades. Pueden ser funcionarias a áreas los procesos o cuando pueden ser procesos que intervengan varias áreas. Digamos, esto es lo que decimos, si nos abstraemos en la visión de lo que es la empresa, al final la empresa tiene unos macroprocesos, esos procesos tienen unos subprocesos, esos subprocesos tienen rutinas y actividades, y que cada una, rutinas y esas actividades, tiene una entrada y una salida. ¿Bien? Y si yo los voy agrupando, al final tengo una empresa. Que la empresa también en sí es todo un proceso que tiene una entrada, tiene unos recursos, tiene una planificación y produce unas salidas, que a su vez pueden ser de insumo a otra empresa. ¿Bien? Bueno, dentro de las organizaciones, también los procesos, lo que tiene la visión por procesos y la gestión de procesos, es la visión interfuncional que se tiene de una compañía versus la versus la visión de una compañía con silos verticales. Que ahora un poquito más adelante vamos a ver cuáles son los inconvenientes y por qué una gestión de procesos tiene un plus. Normalmente un proceso en la organización se van ejecutando diferentes funciones que van pasando por diferentes departamentos de una organización. Pero bueno, el foco es que normalmente los procesos y demás no son propios de una sola división dentro de la organización, sino que normalmente son cross a toda la compañía. Obviamente puede haber procesos internos más operativos de cada una de las áreas que empiezan y se ejecutan y terminan dentro de esa área. Pero digamos, al final, para, digamos, tener una entrada, procesarlo y tener una salida, los procesos terminan siendo funcionales a toda la organización. Bueno, ¿cuáles son los casos típicos de un proceso? Veamos uno sencillo, ¿no? Tengo un área de venta dentro de la compañía, tengo un área de contabilidad, ¿bien? Tengo un área de manufactura y producción, y para cumplir un pedido de un cliente se requiere un conjunto de datos complejos pasos que exigen una estrecha coordinación de funciones de venta, de contabilidad y de manufactura. ¿Cómo es un proceso sencillo? El cliente venta genera un pedido, envía el pedido, contabilidad verifica el crédito que tengo que tener para comprar ese pedido, apruebo o no el crédito, genera una factura, la manufactura, la producción, ensambla el producto o lo fabrica, bueno, esto es una visión muy macro, ¿no? Y envía el producto. Es decir, desde que se vende un producto hasta que se entrega, es un proceso que, como se fijan, van pasando por diferentes áreas de la compañía. ¿Bien? Entonces, bueno, este es el caso interfuncional de procesos. Este otro ejemplo de un proceso que entra por la operador, pasa por un supervisor, después pasa por el área de ingeniería, donde ciertos ingenieros desarrollan o no el producto, pasa por una etapa financiera que se aprueba o no, después el operador realiza una operación, pasa por recursos humanos y tiene una salida. Este es otro tipo de procesos con una visión más interáreas y con diferentes roles que lo van ejecutando dentro de la organización. Esta es una visión de los roles que participan en ese proceso y estos son las áreas de donde ese proceso pasa y en donde intervienen diferentes roles.
Pero bueno, esto hace hincapié a que los procesos van cumpliendo, digamos, no son procedimientos aislados dentro de la compañía, sino que, digamos, pasan por todas las áreas de la compañía. Bien, vamos a ver ahora acá, hay algunos ejemplos de procesos de negocios funcionales dentro de las áreas. Habíamos hablado, por ejemplo, una compañía normalmente tiene estas áreas para funcionar. Como hemos hablado, muchas organizaciones pueden llegar a tener una división bien armada, un organigrama bien hecho, en donde estas 4 áreas más IT, como otro área de servicio, forman parte de la organización. Pero en organizaciones más pequeñas, inclusive en empresas unipersonales, todas estas funciones están en el sombrero de una persona. Pero una empresa tiene que producir, es decir, que toda empresa tiene un área de producción, es decir, ¿bien? Algo produce, un producto o un servicio. Habíamos hablado que siempre cualquier compañía, por más pequeña que sea, de una sola persona, algo produce. Después tiene que haber alguien que venda ese producto a través de alguna estrategia, es decir, a través de alguna forma de marketing. Después va a tener que haber alguien que piense, a ver, si yo tengo que vender un producto, tengo que comprar unos insumos, tengo que comprar, digamos, pagar la producción y después cobrarla, ¿bien? Y después empezar a ver qué ganancia tengo, si realmente estoy ganando, hago una contabilidad de costos, a ver realmente cuánto me cuesta un producto para ver a qué precio lo vendo, defino un margen y demás. Y después hay un área de recursos humanos que se encarga de gestionar los recursos que están en las diferentes áreas, ¿bien? Esto pasa, si ustedes se ponen a pensar, pasa en cualquier tipo de organización, sea un kiosco de un solo dueño. Alguna acción de producción hace, compra, estoquea, pone en exhibición y vende. Eso es una parte productiva de un kiosco. Ventas y marketing. Algo hace, pone un cartelito, manda un mozo, levanta una historia en Instagram. Algo hace para vender y para hacer un marketing. Es muy difícil que abra como aunque sea una vidriera, ya es una acción de marketing, ¿bien? Algo hace con la finanza, lleva digamos, qué estoy comprando y a cuánto lo tengo que vender. Ya estoy haciendo alguna actividad financiera y comercial. Y después de recursos humanos, salvo que sea solo, que sea si ya llega a tener algún empleado o algún ayudante, ya hace alguna actividad relativa a recursos humanos. ¿Sí? Pero bueno, lo que le quiero transmitir ahora con esto es que todas las empresas tienen al menos estas áreas funcionales, independiente del tamaño de la misma. Bueno, y acá a modo de ejemplo, digamos, vemos algunos procesos de negocio, por ejemplo, para el área de manufactura. Uno de los procesos de negocio puede ser ensamblar el producto, otro proceso interno puede ser verificar la calidad. Yo tengo un proceso exclusivo para verificar la calidad de mis productos. ¿Bien? Después, bueno, otro proceso de negocio puede ser producir la lista de materiales necesarios para producir. Es decir, voy teniendo diferentes procesos de negocio para realizar la actividad manufacturera. Por ejemplo, otros procesos de negocio para ventas y marketing. Tengo que identificar a los clientes. A ver, ¿cuál es mi proceso para identificar los clientes dentro de estas compañías? Cuando eso es una persona sola de la compañía es bastante fácil porque, bueno, está dentro de la cabeza todo, pero cuando el negocio se empieza un poquito a expandir, tengo que empezar a dibujar un procedimiento y decir, miren, los clientes se identifican de esta manera. Aunque tenga una sola regla, ¿bien? Aunque sea, mirá, tengo que identificar los clientes, me transmito a una persona que me va a identificar el cliente y demás, le digo, mirá, los clientes míos son de esta forma. Ya estoy haciendo un proceso de negocio. Bien. Otro proceso de negocio que puedo llegar a tener es hacer que los clientes estén conscientes del producto. Bien. Después otro proceso que puedo llegar a tener dentro de la compañía es cómo se venden los productos. Hay compañías que hasta el mínimo nivel de detalle explican cómo se tienen que vender sus productos
en cualquier tienda, por ejemplo, del mundo. ¿Bien? Una de ellas es Sony. Cuando ustedes tienen un local que venden productos Sony, por ejemplo, Sony tiene un proceso de venta que le implica a todos los que quieren vender sus productos cómo lo tienen que vender. ¿Bien? Amén que después tiene una política de precio, digamos, internacional, de tener el mismo producto al mismo precio en todos los lugares y demás, pero bueno, tiene una política muy estricta de cómo quieren que se vendan sus productos. Cuando hablo política, hablo de política proceso, ¿no? Política y proceso y normativa y demás, se empiezan a mezclar todas esas palabras. ¿Bien? Procesos típicos de finanzas: pagar a acreedores, crear estados financieros, administrar cuentas en efectivo, gestionar los cobros, gestionar los pagos, gestionar las deudas. ¿Bien? Gestionar la parte financiera, es decir, cómo la compañía obtiene financiación, cómo la compañía decide cómo se tiene que financiar. ¿Bien? La financiación, todas las compañías normalmente se financian. La financiación es un concepto sano dentro de lo que es la actividad económica de una industria, de un país y demás. Si yo logro que alguien crea en mí e invierta en mí, es decir, me financie, el recorrido que puedo llegar a tener es muy bueno y valga para cualquier tipo de organización, ya sea gubernamental, personal o cualquier actividad que quieran. Si realmente logran que alguien lo financie, bueno, estar, llamémosle, endeudados, es siempre un buen, digamos, es un buen aliciente porque uno cree, el que le prestó, digamos, el que fue generador de esa deuda, cree que se la va a devolver. Y ustedes, con eso financieramente, las compañías, cuando consiguen el capital, realmente ahí pueden transformar sus productos, venderlos y quedarse con la diferencia. ¿Bien? Inclusive poniendo en el costo de los productos el costo financiero que tienen por obtener esa financiación. ¿Bien? Procesos típicos de recursos humanos: cómo contrato a un empleado, cómo evalúo el desempeño de los laborales, cómo inscribo a los empleados en los beneficios y demás. Muchos de estos procesos de negocio y demás son lo que vimos. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré las normas que teníamos para viajar y demás, para, digamos, hacer un arqueo de caja? Y demás, bueno, terminan siendo procesos dentro del área de recursos humanos, ¿no? Pero bueno, estos son los genéricos y algunos ejemplos funcionales que quería comentarle, típico de toda organización. Aunque sea muy pequeña, como hablábamos hoy, muchos de estos a veces no están escritos. Pero, por ejemplo, si una persona arranca con una empresa unipersonal y contrata a un empleado y ya contrata a dos, al contratar a un tercero posiblemente necesite ayuda para contratar gente. Entonces ya le va a indicar un tipo de proceso de cómo quiere que sea la contratación de empleados. Bien, ¿qué tipos de procesos de negocios nos podemos encontrar dentro de una organización? Bien. Nos encontramos con estos tres tipos de procesos. Tenemos procesos, cuando hablamos de procesos, acuérdense, de conjunto de rutinas para gestionar la compañía. Después tenemos otros procesos operativos que son para construir el bien y el servicio. Bien, es decir, cómo lo fabrico y cómo produzco mi salida. Y después tenemos los procesos de soporte. Bien, cómo lo gestiono, cómo hago el procedimiento y cómo le doy soporte. ¿Bien? Entonces, esas son las grandes, digamos, agrupaciones que puedo encontrar en cualquier compañía. A modo de gestión, empiezo a tener algunos procedimientos, es decir, bueno, ¿cómo hago el planeamiento presupuestario? El planeamiento presupuestario, por ejemplo, en la compañía previa a la que estoy trabajando ahora, empezaba en agosto, ¿bien?, con una definición de lo que iba a ser el presupuesto para el año que viene.
imagínense con eso, con 3 tipos de cambio de moneda y demás, y situados en Argentina. ¿Bien? Pero bueno, a nivel compañía había ya un proceso que empezaba en agosto, y en octubre, a fines de octubre, tenía que estar todo el presupuesto de todas las áreas, de todas las regiones de la compañía del mundo, ya finiquitado. ¿Bien? Y todo ese planeamiento presupuestario tenía 4 o 5 actividades dentro de ese proceso, ¿bien? Que se iban cumpliendo paso a paso. Primero se definía el marco global, después las áreas emitían su presupuestación con base cero, es decir, sin crecimiento, sin inflación, sin tener en cuenta el cambio y tipo de moneda. Después se consensuaba para ver si ese presupuesto daba con los objetivos que la compañía quería tener. La compañía puede definir que el presupuesto tiene que estar preparado este año para ganar un X porcentaje, con lo cual el presupuesto tiene que cumplir eso. Después había una revisión nacional, una revisión regional y una revisión internacional para que se vayan alineando todos los objetivos. Y bueno, ese era el presupuesto, ese era el proceso de planeamiento presupuestario de la compañía, que estaba muy bien descrito. Porque cuando son compañías muy grandes, hay muchos intereses en cada uno de los estratos de la compañía, y al final el presupuesto es una de las principales actividades de gestión que existen, porque normalmente atado al presupuesto está lo que va a rendir la compañía, es decir, la ganancia esperada que va a tener la compañía. Sobre el presupuesto se va a hacer un seguimiento, depende de los procesos de seguimiento de gestión que tengan del presupuesto, es decir, se puede hacer un seguimiento presupuestario a nivel mensual para ver si se está llegando a lo comprometido en el presupuesto, a ver cómo voy con los gastos, a ver cómo cada área va con los gastos, a ver qué problemas está teniendo, si está cumpliendo o no, para tomar alguna acción pertinente para corregir, o digamos cualquier acción, porque normalmente en las compañías multinacionales, por ejemplo, el presupuesto es sagrado. Lo que está en el presupuesto que se cerró el año anterior, eso es lo que se informa, por ejemplo, a la bolsa, si las empresas cotizan en diferentes tipos de mercado. Entonces, cuando se van llegando a las fechas de las presentaciones de resultados, va acorde a lo que está presupuestado, bueno, se tiene más credibilidad de la empresa. Entonces ahí, en una empresa que cotiza en bolsa, la gente empieza a animarse y a comprar más acciones, porque lo que la compañía va a decir para el próximo año es bastante cercano a lo del año pasado fue muy cercano a lo que predijo el año anterior. Entonces muchas veces habla muy bien de la compañía. Pero le puedo decir que es muy complejo, las compañías muy grandes son complicadísimas para, digamos, presupuestar y después cumplir ese presupuesto. Pero bueno, hay un montón de procesos de gestión que vienen a cumplir, diferentes rutinas que vienen a englobarse dentro de lo que es la gestión de la compañía. Después tenemos procesos netamente operativos, es decir, cómo produzco, cómo hago las cosas, cómo hago ese servicio. Es decir, yo tengo una consultora que da un servicio de programación. Bueno, el que organiza todo el delivery, toda la parte operativa de la programación, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué proceso? A veces mezclamos procesos con metodologías si nos vamos para la parte de programación. Pero bueno, ahí hay una frontera que, digamos, hasta podemos llamarlo de la misma forma. Porque una metodología me dice cómo tengo que hacer ciertas tareas que se asemejan a lo que es la definición de un proceso, ¿no? Pero bueno, tengo procesos operativos para construir algo. ¿Bien? Crean la cadena de valor fundamental de negocio. ¿Se acuerdan cuando vimos la cadena de valor? Todas las partes que formaban para que se produzca un producto o un servicio. Bueno, crean la cadena, todos estos procesos operativos crean esa cadena de valor. ¿Bien? Entonces tengo procesos productivos, procesos operativos de cómo tengo que comprar, de cómo tengo que imputar, de cómo tengo que vender, de cómo tengo que sacar los costos, de cómo tengo que llevar la contabilidad, digamos, todos los procesos necesarios para que den soporte, que sean operativos que permitan que los productos de la compañía se ejecuten. Y después tenemos los procesos de soporte, son los que dan soporte a esos procesos. ¿Se acuerdan de la cadena de valor?
acciones que daban soporte para que esos procesos de negocio se puedan ejecutar, ¿no? En donde ahí tenemos ya procesos contables, selección de personal, proceso de gestión de incidencias de IT, proceso de gestión de incidencias operativas dentro de una planta, proceso de gestión de incidencias de mantenimiento edilicio y demás. Son todos procesos que dan soporte para que la compañía pueda operar. ¿Bien? Cómo se compra un inmueble, cómo se renta un inmueble, cómo se define un puesto de trabajo, cómo se provee un puesto de trabajo, todos procesos de soporte, cómo se pide un correo electrónico, digamos, ya yendo a procesos de soporte muy finos, ¿no? Es decir, cuando una persona entra en una compañía, normalmente se le indica un montón de cosas que hacer, cómo pide las vacaciones, cómo, digamos, dónde ver todos los procesos operativos si necesita hacer algo. Bueno, tengo que pedir las vacaciones, tengo que pedir un adelanto de sueldo. Un montón de cosas, digamos, forman parte de todo lo que son los soportes, los procesos de soporte de la compañía, ¿no? Y bueno, y hablar todo lo que son de contabilidad, financiero, de recursos humanos, de IT, cómo pido una demanda de un desarrollo de un sistema, digamos, cómo es todo ese proceso interno para que, dada la necesidad, termina resolviéndose en un servicio de tecnológico, ¿eh? No le digo que es fácil, muchas veces hay muy buenas intenciones, pero digamos, a veces se quedan. De hecho, muchísimos procesos de soporte operativos dentro de un área, inclusive en la mía o en la nuestra o en las que no les puede tocar a ustedes, muchas veces no lo terminamos dibujando y demás por cuestiones de tiempo y de urgencias, ¿no? Pero estamos hablando de procedimientos básicos, de backup, de contingencia de negocio, de continuidad de negocio, ¿eh? Cosas básicas de nuestra área. Bueno, estos son los procesos, los diferentes tipos de procesos de negocio que nos podemos encontrar en una compañía. Una vez que tengo esos procesos, vayamos a, por ejemplo, McDonald's, ¿no? Que ya tiene sus procesos de cómo hacer una hamburguesa, de cómo abrir una tienda, de cómo operar la seguridad, de cómo se tiene que escuchar la música, cómo tengo que lavar los pisos, qué olor tienen que tener los pisos. Bueno, está todo milimétricamente detallado. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que los procesos, bueno, funcionan, pero, digamos, puedo seguir mejorándolos. Si a un proceso lo mido, lo analizo, digamos, planeo una modificación, veo cómo anda y recojo que es una mejora, es un ciclo de mejora continua. Es lo que se denomina el círculo de Deming, ¿bien? Que es una espiral de mejora continua, que empieza con planificar, es decir, pensar cómo se puede mejorar ese proceso. Yo estoy viendo cómo se están fabricando estos coches y me pongo en la cadena de producción y digo, ¿cómo puedo mejorar esto? Si yo estoy sacando 23 coches por día, ¿qué pasa si, cómo hago para mejorar para que salgan 26? ¿Bien? En el puerto de mi empresa están entrando 350 camiones por día para descargar el grano. Y un barco tarda un día y medio o 2 días en cargarse. ¿Cómo puedo mejorar para que entren más camiones y para que el barco se cargue más rápido? ¿Bien? Entonces, bueno, empiezo a estudiar ese proceso. Actúo, hago un cambio, hago un piloto, lo pruebo y demás, lo chequeo, lo verifico, mejora, no mejora, el impacto es rentable, no es rentable, lo analizo. Digamos, si lo tengo bien claro, tiene el resultado que quiero, lo implemento, ¿bien? Y lo escalo y bueno, y ahí paso de vuelta a tener otro nuevo círculo, que es el denominado de mejora continua. Siempre es un proceso iterativo que implica que hago un plan, analizo, defino un plan, lo ejecuto, lo valido y después determino qué aprendí y, digamos, si necesito seguir interactuando o tengo margen para hacer otro ciclo más, ¿bien? Por eso, ustedes van a ver que las compañías cuando tienen productos y demás, están continuamente haciendo
digamos, este círculo de mejora, porque si no tendríamos todavía no sé, productos de higiene del año 20, tendríamos coches o procesos para fabricar coches donde se tardaba y salía un coche por mes. Bien, bueno, digamos, es completamente normal y bueno, y está un poco a veces mucho lo asocian el círculo de Deming hay algunos comentarios que de la propia naturaleza del ser humano, ¿no? De ir mejorando, pero bueno, esto es enfocado netamente a los procesos. ¿Eh? A su vez, este proceso de mejora continua es un proceso. Este proceso me dice cómo mejorar continuamente los procesos actuales. Bueno, ¿y qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con los sistemas? A ver, toda necesidad que existe hoy en día de informatizar en una compañía viene de la mano de un proceso. Viene de la mano de mejorar una secuencia de tareas, sea la que sea desde enviar, digamos, ¿qué proceso resuelve un correo electrónico? Un proceso de enviar una notificación a cientos de usuarios, a un usuario, digamos, independiente de la localización que esté. ¿Bien? Entonces, la tecnología que hay que detrás para darle soporte a los diferentes procesos son todos los sistemas de información que se han desarrollado a lo largo de toda la vida. Lo que sí soy un poco fanático y voy a tratar de transmitirlo, que el concepto de desarrollo de los sistemas que hubo hasta hace muy poco y todavía se siguen desarrollando, es decir, desarrollar aplicaciones monolíticas, que esas aplicaciones con un determinado manual de usuario, voy resolviendo diferentes funciones de diferentes procesos. ¿Bien? Que no es intuitivo para el ser humano, es decir, yo voy y saco una caja de ahorro en un banco. El operador se sienta, tiene una aplicación que tiene 78 menús con 73 opciones posibles y dice, alta de cuenta, ¿qué dice el alta de cuenta? Primero tengo que ir a dar de alta a la persona. Menú 8, opción 4, alta de entidades, alta de persona. Bien, entra ahí, doy de alta a la persona. ¿Y ahora qué hago? Y el procedimiento dice, ahora agréguele las direcciones posibles. Menú 76, opción B, H8. Y así se fueron desarrollando las aplicaciones. Es decir, no hay alguien por atrás que orqueste, digamos, la mayoría de las aplicaciones están hablando, no hay alguien por atrás que orqueste esas diferentes tareas que tienen que hacer dentro de un proceso. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Se desarrollaron así los sistemas durante mucho tiempo, ahora están cambiando, pero bueno, aumentó no lo vamos a negar que aumentó la eficiencia de los procesos existentes, se automatizaron muchas tareas que antes eran manuales, y bueno, y en verdad se habilita un proceso bien, digamos, informatizado, con muchas tareas informatizadas, habilita nuevos procesos. Es decir, la compañía hacía y ejecutaba ciertos procesos de una manera y con el resultado que tiene de la digitalización o informatización de esos procesos, empieza a dibujar nuevos procesos, porque dice, pero si esto lo tengo más rápido, quiere decir que puedo producir o puedo comprar más productos más rápido y los puedo vender más rápido y bla, 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 bla. Así que se habilitan, con el impacto tecnológico, se habilitan nuevos procesos, cambio de flujo de información, se reemplazan tareas secuenciales con tareas paralelas, lo que antes se pensaba que era hago tal cosa, hago tal cosa, hago tal cosa, pero ¿qué pasa ahora? Si realmente muchas de estas tareas las puede hacer una máquina, bueno, las paralelizo, ¿bien? Hago los cálculos en paralelo, gano tiempo, elimino los retrasos en la toma de decisiones, apoya nuevos modelos de negocio, y bueno, los sistemas de información van aportando la tecnología para hacer todo esto posible. ¿Bien? Sea el enfoque que sea, no importa que no sea el enfoque que yo digo, que me tengo que parar en el proceso y ver de desarrollar los sistemas para que interactúe según vaya ejecutándose el proceso, pero también, bueno, puedo tener estos tipos de desarrollos tecnológicos para ir haciendo diferentes tareas en diferentes opciones, ¿no?
Bueno, ¿y qué pasa? Que es una de las cuestiones básicas que hay cuando siempre me vinieron a pedir algo que querían mejorar. Mirá, queremos agregar esto, Leo, ayúdame a ver con esto, cómo podemos mejorarlo. Pero a ver, contame, ¿cómo es tu proceso? ¿Cómo es tu proceso desde que entra, por ejemplo, un caso práctico real? Teníamos que eliminar todos los papeles que habían en el circuito de descarga de camiones dentro del puerto de San Pedro. A ver, contame cómo es todo tu proceso, cómo van pasando, cómo son los estadios y demás, para ver cómo te puedo apoyar y demás, y tengo que ver el proceso. ¿Bien? La gente al no estar acostumbrada empieza a decir, bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a hacer? ¿Cómo empezamos a modelar los procesos? Lo primero que se hace, cuando esos procesos no están escritos, se empiezan a tratar de dibujar. Yo cuando ustedes dibujan un proceso, yo les digo a ustedes, dibújenme 10 procesos, y alguno va a empezar y va a hacer esto, va a agarrar y va a hacer esto. Otros van a decir, voy a agarrar una cajita, hago esto, decido, voy por acá, voy por allá. Van a empezar a dibujarlo como cada uno se le ocurre y cree que lo va a entender por propio. De hecho, ¿cuántos diagramas de tipo de flujo de datos conocen ustedes? ¿Cuántas notaciones por ejemplo, cuántas notaciones de flujo de datos conocen? La UML, conocen. Hay un montón de tipos de notaciones distintas para reemplazar diferentes formas de hacer las cosas. Bueno, lo importante cuando encaran un proyecto de esto es definir un lenguaje, una nomenclatura, una serie de pautas de que todos, cuando veamos un gráfico, un protocolo para que cuando todos veamos un gráfico sepamos lo que implica. Lo mismo que cuando elijo en qué lenguaje vamos a hablar. Nosotros ahora tenemos un protocolo de comunicación que es nuestro lenguaje, que es el lenguaje español. Bien, eso, digamos, yo cuando hablo, todos ustedes me entienden. Lo mismo se busca cuando se define una nomenclatura gráfica para graficar un proceso, por ejemplo. O cuando se definió una nomenclatura para escribir la música. Digamos, alguien terminó escribiendo un lenguaje para escribir música. Todos los que crean música, teóricamente, utilizan los mismos símbolos para crear la música para que todos los interpreten. Bueno, cuando empezamos a hablar de proceso tenemos que definir la nomenclatura. Una de las nomenclaturas más utilizadas en el mercado es CPS. ¿Por qué hablo de nomenclatura y que tengo que hablar de simplicidad? Cuando yo hablo de procesos, esas nomenclaturas tienen que ser tanto entendidas por alguien de negocio como por alguien técnico. Bien, para que sea fácil de comprender. Si yo voy a una persona de negocios, voy con un diagrama de flujo de un proceso dibujado con alguna nomenclatura tecnológica, llámese UML, no va a entender de qué se trata el de negocio. En cambio, si yo dibujo un proceso de esta forma, es decir, el proceso, los guidelines horizontales son los roles, los guidelines verticales son las diferentes etapas del proceso. Las cajitas rectangulares son las tareas del proceso, ¿bien? Todas tienen una función que cumplir, tienen un rol que está indicado por el guideline horizontal, tienen una etapa que cumplir que está por los guidelines verticales para que todos entiendan qué pasa cuando se hace una solicitud, por ejemplo, de compras. Además, el solicitante crea la solicitud de compra, el jefe autoriza, después pasa una cotización, se requiere la aprobación, ¿se aprueba? Sí, bien, voy a notificar la aprobación. Si no, notifico el rechazo y demás. Posiblemente el departamento de compras, cuando notifica la aprobación, tiene que hacer diferentes tareas, por ejemplo, hasta que le llegue la factura final al jefe o lo que sea. Bueno, esto es un tipo de notación EPC, que este es un icono que indica el comienzo de un proceso, este círculo en rojo indica el final del proceso,
Esta nomenclatura del rectángulo con un más indica que acá dentro hay un subproceso. Entonces, con las herramientas de modelado que hay en el mercado, que se puede escribir en este tipo de notación, ustedes empiezan a documentar y a vincular gráficos a través de estas herramientas. Y esta es una notación bastante utilizada por el mundo de negocio y bastante cercana a lo que puede llegar a ser en el futuro una implementación tecnológica. ¿Bien? Pero a ver, es fundamental cuando hablan con el negocio y cuando participan en estos tipos de análisis para dar una solución. Tienen que hablar con conceptos de negocio, ¿bien? Yo acá no hablo nunca de un dibujo de decisión, pero bueno, tengo esa notación que se entiende que ahí hay una decisión y puede haber alternativas del camino distintas, una o dos o n, ¿bien? Las que identifiquen. Entonces, apunten siempre a hablar con el negocio como habla el negocio. Este, por ejemplo, es otro tipo de dibujo, ¿bien? Esto es una orden de compra, cómo se crea la orden de compra, o un subproceso de los que habíamos visto ahí adentro, cómo se cotiza y demás. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A partir de que yo tengo una anotación, estamos hablando, esa anotación está en este nivel, es decir, el operador de negocio entiende, está este flujo que dibujamos, entonces ya empiezo a ver cómo de ese flujo, cómo de ese proceso, yo lo hago ejecutar en mi infraestructura con algún desarrollo tecnológico. Y acá pusimos estos slides para contarle un poquito, a ver, cuando empiezan a escuchar qué es BPM, qué es SOA, qué es la arquitectura de procesos, qué es la operación de negocio, qué son los recursos empresariales, qué son los servicios de negocio. Bien, cuando empiezan a escuchar diferentes conceptos que hoy están en el mundo tecnológico, cuando hablo de acá para abajo hablo de tecnología y cuando hablo de acá para arriba hablo de negocio, hasta acá una persona de negocio entiende, ya cuando me voy para acá abajo no entiende nada. ¿Bien? Entonces, ese proceso de negocio produce una actividad al negocio, pero para abajo yo tengo que tener un mapeo para ver si me falla este servidor, a ver en qué proceso de negocio estoy teniendo el impacto. ¿Bien? Eso es la trazabilidad ideal que se tiene que tener cuando uno tiene una visión por proceso y arranca la visión de procesos desde arriba hacia abajo en el desarrollo de cualquier solución tecnológica. Es lo máximo tener un mapa de impacto de cada uno de los assets que tengo sobre mi compañía. De hecho, con Gastón hicimos un trabajo muy grande en toda la infraestructura del registro de las personas para ver qué tan crítico eran determinados componentes tecnológicos, a ver si ese componente no funcionaba o tenía cierto riesgo, qué proceso de negocio me terminaba impactando. Porque a veces un switch de borde de un data center, por ejemplo, en el caso de Gastón, impedía que se esté generando un pasaporte en Ezeiza. ¿Bien? Y si pasaba eso, lo prendían fuego en 2 minutos. ¿Bien? Si alguien no podía operar. Entonces, ese activo pagando $200 de sobretasa. ¿Cómo? Pagando $200 de sobretasa para obtener ese pasaporte. Encima. Bien. Entonces, la importancia de saber esos assets tecnológicos, qué impacto tienen en el negocio. Si tengo esa trazabilidad, voy a poder darme cuenta si tengo que tener una continuidad de negocio, si tengo que tener esos equipos duplicados en tiempo real y en caliente, si tengo que tener un servicio que salga corriendo a donde sea para solucionar el problema. ¿Bien? Esa trazabilidad es fundamental a la hora de tener ese impacto, esa trazabilidad tecnológica.
Entonces, seguimos hablando, digamos, de la automatización hasta abajo donde corren los sistemas. Fíjense que el concepto de BPM, ¿escucharon? ¿Alguno trabajó sobre algún BPM, sobre alguna suite de BPM? ¿Sabe qué es BPM? ¿Escuchó? ¿Tiene alguna idea? O Business al menos Process algunos Manager. sí. ¿Cómo, Ariel? Business Process Manager es. Perfecto. ¿Lo usaste? ¿Lo escuchaste? ¿A qué No, se te no, asocia? lo he visto, lo he leído en algún momento en algún lado, pero nunca usé ninguno. Cuando hablo de SOA, tecnológicamente hablando, es un concepto tecnológico, ¿no? ¿Qué escucharon? ¿Qué se le viene a la mente? De hecho, hoy los microservicios, digamos, es la vedette que le ha dado, digamos, el resultado final al planteamiento de SOA, ¿no? Es a la arquitectura basada en servicios, ¿bien? Basada en objetos. Esos objetos son servicios. Esos servicios hoy en día son el resultado de una API, digamos, el resultado de un microservicio. Esos microservicios se orquestan y se comunican entre sí para dar un servicio superior, ¿bien? Entonces, nosotros acá tenemos a nivel de negocio. El mundo del BPM es donde empiezo a dibujar los procesos con una nomenclatura, tener una biblioteca de procesos, y después, en algunas herramientas de BPM, ya tengo las herramientas necesarias para desarrollar la parte tecnológica para que se puedan ejecutar esos procesos. ¿Bien? El proceso de negocio da algún servicio a marketing, a ventas, a recursos humanos. Ese servicio, ese proceso consume diferentes servicios en diferentes momentos y esos servicios están soportados por distintos sistemas o distinta infraestructura. ¿Bien? Mientras más separadas estén estas capas, mejor van a ser el desarrollo de los componentes necesarios para poder reutilizarlos en diferentes servicios, y si esos servicios tienen una granularidad, digamos, bien definida y demás, pueden dar cobertura a muchos procesos. ¿Bien? Entonces, muchas veces en organizaciones, si estas capas están definidas, cuando hay una modificación de este proceso o se crea un proceso nuevo, es posible que yo pueda reutilizar muchos de los componentes de los servicios ya desarrollados, y para dar soporte a un nuevo proceso posiblemente puedo reutilizar el 80% de lo que tengo y puedo desarrollar algo a medida de lo que me falte. Imagínense la banca, yo vengo de la banca que tiene 20 o 30 años de desarrollo de los sistemas, que son una super cebolla, que nadie quiere tocar nada, que son miles y miles de líneas de código, cientos de procesos batch que corren a la noche, y demás. Imagínense, BBVA tiene 4.000 transacciones por segundo a lo largo. Imagínense la historia que hay y los procesos y los sistemas que hay que van corriendo hace 25 años. Nadie quiere tocar lo que funciona, hago una cáscara, hago un nuevo sistema, hago otra cáscara, otra cáscara, otra cáscara. De hecho, recuerdo uno de los últimos proyectos bastante interesantes, que había que sacar un nuevo producto, una tarjeta de crédito, que iba a salir en un programa, iba a salir una nueva tarjeta, era una tarjeta joven de BBVA que iba a salir, iba a sponsorear un programa de televisión famoso, que era una tipo Videomatch, así. Y era un proyecto súper desafiante, pero tenía fecha de lanzamiento súper real y cercana. ¿Bien? Entonces, el proyecto se planteó muy agresivo, y cada proyecto nuevo de esto, cada nuevo desarrollo tenía un 80-90% de integración y un 10% de funcionalidades nuevas. ¿No? ¿Por qué?
porque esa cebolla de 25, 30 años que eran los sistemas del banco, digamos, se iba construyendo cada vez más alrededor. ¿Bien? Y bueno, hasta que yo dejé el banco ya hace unos cuantos años, dejamos planteada la semilla para hacer, digamos, para hacer una transformación completa de los sistemas del banco para los próximos 10 años. Basando en unos desarrollos, basándose en el desarrollo de microservicios. ¿Bien? Y de lo que hoy da, por ejemplo, que está muy de moda, que en Europa se está utilizando mucho y acá en Argentina se está empezando a consumir, es consumir el banco basado en API. La API BBVA hoy en día la pueden consumir generalmente en Europa un montón de entidades. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, una entidad financiera de marca blanca, utilizando la API de BBVA, pueden casi construirse una aplicación financiera y estar soportada el back office por todo lo que es BBVA por detrás. Entonces empezó a desarrollar microservicios que ahora los expone para que los consuma un cliente. Por ejemplo, ustedes el banco quiere vender el scoring de un cliente. Siempre que tenga el asentimiento del cliente, ese scoring del cliente se lo puede vender a cualquiera de que lo quiera consumir. De hecho, por ejemplo, hoy vayamos a un Gnosis, vayamos a un Veraz, hoy es un servicio de información que se tiene en tiempo real, que lo provee una empresa y lo consume varias. Bueno, imagínense la cantidad de microservicios que puede brindar un banco. ¿Bien? Así que bueno, estas son todas las etapas que se tienen que cumplir y si logran desarrollar sistemas manteniendo esta trazabilidad, es ahí donde se van a dar cuenta la criticidad de cada uno de estos sistemas y componentes tecnológicos. Porque acá estamos hablando de sistemas, pero si vamos a un detalle un poquitito más, ya empezamos a hablar de servicios, de base de datos, de servicios de tercero, de gestión de eventos, de host, de componentes financieros y demás. Entonces ya empieza a aparecer diferentes conceptos también tecnológicos, cuando hablamos de servicios de negocio, donde tenemos que estandarizar toda la parte de IT para dar servicios de integración, donde tenemos que gestionar todo lo que es, digamos, la parte tecnológica del backend. ¿Cómo orquesto todos esos servicios para que den funcionalidad a un proceso de negocio a través de un canal adecuado? Que bueno, es el que llega como resultado de ese proceso, ¿bien? Fíjense que si yo tengo una llamada telefónica que es soportada por este proceso de atención al cliente, ese proceso de atención al cliente está orquestado y funciona según una secuencia en esta capa, que consume diferentes componentes tecnológicos que están corriendo en una infraestructura definida. Es muy difícil hacer esto, es muy fácil cuando uno empieza de arriba hacia abajo, pero después es muy difícil mantenerlo. Pero si logran en donde estén en sus posiciones tener un marco de gobierno, es decir, que esto se trate de cumplir y que cada modificación que quieran, muchas veces he escuchado, yo estaba en la parte de arquitectura funcional dentro de BBVA Europa, y tenía al lado el área de desarrollo del sistema de hipotecas. Un ejército de 10 o 12, primero 10 o 12 funcionales de toda la vida que tenían todo el proceso de hipotecario del banco, entre 3 y 4 millones de hipotecas en vuelo hay, y en el banco, normalmente tiene el banco BBVA esa cantidad de hipotecas en vuelo, y venían con una necesidad de decir, mira, ahora tenemos que no sé qué hacer, y salía la típica frase mágica, y si agregamos un campito en la base de datos, imagínense que si estamos hablando en este nivel, ¿qué impacto puede llegar a tener en algún proceso que estén corriendo o consumiendo esos objetos? ¿Bien? Entonces, bueno, lo que le quiero comentar que es muy difícil mantener esto, pero cuando logramos al menos
una visualización de este nivel, es decir, a ver, ¿qué procesos tengo corriendo? ¿Qué servicios estoy consumiendo? Bueno, empieza a ser, digamos, cómo las organizaciones realmente funcionan bien, están bien, digamos, orquestados todos sus servicios, bien definidos sus componentes, cómo voy a manejar esos componentes, la criticidad que tienen. Esto es fundamental a la hora que ustedes sean responsables de que este proceso se ejecute en la compañía. Hay que ir y llevar hasta el mínimo nivel de detalle, ver los componentes de esa infraestructura, ver la criticidad que tienen para que no tengan ningún problema en la ejecución de ese proceso. Y muchas veces las personas, por ejemplo, que están administrando la red, por ejemplo, de border de la compañía, es decir, o la persona que es un DBA de una base de datos, no tiene noción del impacto que tiene que eso no funcione. En cambio, si esto está a la vista de todos y yo se lo puedo informar y comunicarse a un nuevo DBA que va a entrar y me va a manejar la base de datos de los clientes de la compañía, ojo, mirá, si vos haces una macana acá, esto se va a ver repercutido en estos componentes tecnológicos y al final no vamos a poder vender una hipoteca, ¿bien? Entonces, o no voy a poder sacar un dinero del banco, ¿bien? Así que bueno, es fundamental. No les digo que fácil, hay herramientas, digamos, herramientas así, digamos, que empiezan a vincular todos estos componentes, hay suite muy completa para hacer todo esto. Todo esto está envuelto, si después lo quieren, digamos, investigar más, en todo lo que es Enterprise Architect, lo que es EA, ¿bien? ¿Cómo se gobierna esto? Una cosa, cuando hablo de gobierno, no hablo de gobierno de parte política y demás. Cuando en IT se habla de IT governance, es todo lo que tengo para gestionar ciertos temas, ¿bien? Es decir, bueno, esto es un tema, yo quiero hacer esto. Bueno, ¿cómo gobierno todo este mundo? Es decir, si hay una creación de un nuevo componente, ese componente va a dar servicio a un proceso, ¿bien? ¿Cómo hago para documentarlo? Eso quiere decir gobierno, ¿bien? Son conjuntos de reglas para ejecutar alguna acción y para tener un cierto control de alguna acción. Bien, bueno, empezamos a hablar un poquito de BPM y es, bueno, el concepto que se utiliza para, de cierta forma, de tener dibujado el proceso, las herramientas que hay para hacer una gestión de todos los procesos que tiene la compañía. Acá le voy a pasar un pequeño resumen en un videito. Bien, hágame una seña si se escucha bien, a ver. BPM es el acrónimo de Business Process Management, gestión por procesos de negocio en español, y es una metodología corporativa cuyo objetivo es la optimización de los procesos de una organización. Un proceso, por su parte, es una serie de actividades que las personas y sistemas deben realizar de forma ordenada para lograr un determinado objetivo. Todas las organizaciones están basadas en procesos, pero estos no siempre son eficientemente gestionados. Un software o suite BPM, conocido como BPMS, nos permite trabajar con esta metodología de procesos de forma automatizada, gracias a un motor de procesos, integrando en estos a personas, dispositivos, recursos informáticos y todo tipo de tecnología. Y BPMS, por su parte, es un software o suite BPM inteligente. Este se obtiene al añadir mayor funcionalidad al BPMS, como por ejemplo, gestión de contenidos, gestión de interacción humana, analítica, reglas de negocio, conectividad, registro de actividad en procesos, etc. La gestión por procesos de negocio o BPM consta de 5 etapas, denominadas ciclo de vida de los procesos: modelado, simulación, ejecución, monitorización y optimización. En la etapa de modelado se dibuja el diagrama del proceso utilizando objetos gráficos, y posteriormente se asignan los atributos pertinentes a los diferentes objetos, como por ejemplo, qué persona o qué sistema realizará las tareas. La simulación es una etapa opcional basada en poner a prueba el proceso modelado, sin que éste esté todavía en producción. Una práctica común es asignar valores probabilísticos a los objetos,
para analizar posibles errores de flujo y cuellos de botella. La ejecución es la etapa en la que el proceso se pone en marcha en un entorno real, es decir, se pone en producción. La monitorización consiste en analizar los datos producidos y recopilados en la etapa de ejecución, para lo que es habitual ayudarse de gráficos estadísticos tales como BAMs y KPIs. La optimización es la fase en la que se realizan los cambios necesarios para la mejora de tiempos, costes y recursos en los procesos. Para ello se tomarán decisiones fundamentadas en los análisis de monitorización. Bien, fíjense lo que hablamos, cómo cambia, primero, el concepto de BPM es el concepto de gestión de management de procesos. Pero acá vamos un poquito más, es decir, cómo ese proceso lo llevo a una suite de software y a una metodología para que ese proceso se pueda ejecutar. Bien, ahí aparecen estos conceptos de suite de desarrollo de aplicaciones basado en motor de procesos. Es decir, cambia, no radicalmente, porque por ahí ustedes no han desarrollado todavía muchas actividades, pero no voy desarrollando componentes, sino que el desarrollo y dibujo el proceso, voy poniendo todos componentes que van trabajando entre sí y hay un ente, digamos, orquestador de todas esas tareas. Normalmente un proceso es de una... Hay procesos que son de una acción, es decir, dar de alta a un cliente es una acción que empieza y termina en el mismo momento. Pero dar de alta una hipoteca, por ejemplo, eso es una acción que empieza en un determinado momento y tarda muchas semanas hasta que se termine ese proceso. ¿Bien? Porque hay muchas tareas que van haciendo diferentes, digamos, van ejecutando diferentes roles en distintos momentos. Es decir, si el proceso dice que no sé, un boleto de compraventa tiene que ser avalado por un escribano, pero también la documentación y las firmas debe ser también avalada por un escribano, es posible que esas tareas, una dependan de otra y hasta que no se ejecute una no se pueda ejecutar la otra, pero de cierta forma yo tengo que tener una visión de cómo se va ejecutando ese proceso, ¿bien? Es decir, en cada etapa de ese proceso, en un proceso hipotecario yo debería ver dónde están trabadas, cuáles son mis cuellos de botella y demás. Bueno, ahí es donde tengo una suite de software distinto que, bueno, de cierta forma fue explicada acá. Todas las organizaciones están basadas en procesos. ¿Cómo empiezo a desarrollar en estos a personas, dispositivos y cómo lo llevo a ejecutarlo? ¿Bien? Recursos informáticos y todo tipo. Bueno, estas herramientas y esta suite y demás, les quiero decir que no están al alcance de todos hoy en día porque está pensado todavía, tiene una barrera muy alta de entrada. Es decir, estos motores de ejecutar procesos hoy en día están teniendo una barrera. Yo ahora hice un proyecto, estuve a punto de hacer un proyecto con Visagi y al final lo descartamos por una alta, para el tamaño de mi compañía era una alta barrera de entrada, el costo de licenciamiento y del proyecto. Para que tengan una idea, solo las licencias para correr aproximadamente unos 50 procesos, en Visagi valía $50.000, ¿bien? Pero bueno, lo que le quiero transmitir es que estas son las principales herramientas suite de ejecución de procesos que me permiten desde dibujar el proceso hasta terminar programándolo y ejecutándolo dentro de una plataforma. ¿Bien? El concepto cambia radicalmente porque en verdad se lleva al operador, a cualquier operador de la compañía, a trabajar como trabajaban las empresas tradicionales. No sé si ustedes lo llegaron a ver, pero si por ahí ven algunas empresas viejas y demás, donde no estaban informatizados, cada persona tenía una bandejita de entrada y una bandejita de salida y formaba parte de una actividad dentro de un proceso. Entonces, ¿qué se limitaba a hacer la persona? No sé, sellaba órdenes de entrada. Alguien se las dejaba, la agarraba, la sellaba, la dejaba y alguien la llevaba a la siguiente tarea. Bueno, esto mismo se empieza a ejecutar en estas herramientas en la suite, donde cada tarea que yo tengo que hacer está en mi bandeja de entrada. Continuamente tengo un workflow que me está diciendo qué hacer. Es decir, hoy yo llego mi día, por ejemplo.
el día a día mío, inclusive hoy. Tengo que ver a ver qué órdenes de compra tengo que aprobar, que fueron generadas por mi equipo. Tengo que entrar al ERP, en cada momento ir a ver qué órdenes, si hay órdenes de compra para aprobar, depende de los montos, depende de un montón de cosas y demás. Tengo que hacer esa actividad. ¿Qué pasa si yo tuviera una bandeja de entrada y me dice, tenés 3 órdenes de compra para aprobar, haces clic acá, las veo, la apruebo y me voy? ¿Bien? Siguiente, tenés que aprobar un pedido de vacaciones. Listo, tengo que aprobar ese pedido de vacaciones, a ver, lo largo, apruebo y siga ese proceso. Tercera tarea que tengo que hacer, aprobar cierto desarrollo o cierta modificación de presupuestaria. Listo, la ejecuto y sigo otro problema. Cambia radicalmente la forma de trabajar de cada uno de los empleados con una herramienta tecnológica que realmente haga cumplir un workflow. ¿Bien? Son herramientas muy utilizadas hoy en día por las compañías que crecen de un formato digital completo. ¿Bien? Hoy Mercado Libre, Despegar, digamos, las compañías que son bastante tecnológicas, hoy están pensando, inclusive disparado un poco por la pandemia y demás, tienen procesos muy, digamos, finos y todos informatizados utilizando algunas de estas herramientas, en cual los operadores continuamente tienen una atrás de la otra las tareas que tienen que hacer, y mandarlos a la casa o ejecutarlas desde la casa no le fue ningún tipo de problema en pandemia. De hecho, muchos de ellos ya trabajan en la casa antes que pase el tema de la pandemia. Así que nada, después le vamos a dejar los vínculos y demás, y para que vayan viendo y tengan una idea y tengan esa valijita de herramientas de esta suite de herramientas. Bien, hablamos de, esta es otra herramienta que, bueno, se las comento, ya algo comentamos. Esto es el cuadrante mágico de Gartner, que es una de las compañías consultoras de IT que, por ejemplo, hace este cuadrante de tecnologías, por ejemplo, esto para Business Process Management, pero lo hace para software de base de datos, sistema de gestión de video empresarial, gestión de robots, qué software tengo que, cuáles son las empresas que son líderes en robótica hoy en día, cuáles son las más innovadoras, cuáles son las más visionarias, cuáles son los jugadores digamos, de nicho, ¿bien? Y este es la industria, muchos colegas y demás, cuando queremos ver, a ver, cierta tecnología, a ver quiénes son los líderes, por ejemplo, en CRM, en base de datos de video y demás, Gartner por muchos años viene haciendo este tipo de análisis, que lo compran o alguna compañía que sale bien posicionada lo pone a disposición en su web para que la gente lo consuma. ¿Bien? No solo, a ver, ¿cómo pone a diferentes empresas en estos casilleros? Lo viene haciendo ya casi hace 15 años. Y lo mejor de esto es que siempre tienen la misma metodología para hacerlo. Tienen cómo se va comportando la compañía, cuál es el roadmap de la compañía, cuáles son sus estados financieros, cuáles fueron las últimas 4 acciones que informaron a la bolsa si son compañías públicas. Empiezan a analizar en qué cuadrante estaban en el año anterior y justifican por qué lo movieron, por qué lo subieron, por qué lo movieron respecto al año anterior. Por ejemplo, alguien puede ser a pasar a ser líder de alguna compañía de esta porque se compró otra. Imagínense que IBM mañana compre a Pega System. Listo, IBM seguramente el año que viene está acá y Pega desaparece. Y la gente dice, ¿qué pasó con Pega? No, fue comprada por IBM. ¿Bien? Entonces, cuando uno decide un tipo de estas tecnologías que tienen que invertir mucho dinero y van a desarrollar mucho tiempo en el futuro, y sus decisiones, inclusive de continuar en las compañías, tienen que estar bien solventadas, van a mirar estos tipos de reportes para ver si la empresa, que aunque sea una empresa líder, puede tener muchos problemas financieros, puede estar siendo comprada por la competencia, bueno. Y acá empiezan a salir algunas que nosotros estuvimos comentándole ahí y demás. ¿Bien? Pero bueno, nada, quería comentarle lo que es otra herramienta que tenemos para analizar diferentes tecnologías o diferentes iniciativas. En este caso, nos soportamos
en decidir herramientas con una documentación generada por Gartner. De hecho, por ejemplo, yo decidí una compra de un sistema de video, ¿bien? De gestión de video, que aunque ustedes crean, dice, de hecho Gastón también utilizó casi la misma herramienta cuando tenían que decidir todo el sistema de video del Tren Sarmiento, ¿no? Es decir, tengo un montón de condicionantes que parece sencillo el manejo del sistema de video, pero le puedo asegurar que en mi anterior empresa, donde teníamos 1000 cámaras, teníamos casi 12 lugares distribuidos, donde teníamos que tener los backups cruzados por el tema del robo de datos, en donde teníamos que tener alerta, en donde teníamos que tener por ley una historia de 15 días de guardado. Se empieza a complicar enormemente la gestión. Tremendamente. Hardware, software, mantenimiento, soporte, demás. Entonces, ¿qué hice? Venimos a estas compañías a buscar diferentes tipos de informe y de análisis que empiezan a orientar a ver cuáles son los sistemas, cuáles son las compañías, cuáles son los clientes de estas compañías. Muchas veces uno decide las herramientas porque la competencia las utiliza. ¿Bien? Entonces también las compañías dicen, mirá, yo estoy haciendo lo que vos querés hacer, lo estoy haciendo. ¿Dónde era Gastón cuando vimos lo del tren Sarmiento? Lo estaban haciendo en el tren de, no me acuerdo si era el de Londres o el de Ámsterdam. Era alguna europeo porque hablábamos con la gente de Telefónica para eso. Exactamente. Entonces, ahí esa es la ayuda que quiero transmitirle que tienen con estas herramientas, ¿no? De consultoras que venden información, pero que es muy útil al momento de tomar una decisión, ¿no? Porque a veces estas decisiones se tardan mucho tiempo en tomarse porque van a ser, digamos, una tecnología y un desarrollo para muchos años. Bien, ¿qué tienen esta suite? La arquitectura, ¿en qué se basa? Y están muy, muy de modas hoy. Bien, de hecho Microsoft acaba de comprar el año pasado, en plena pandemia, compró una empresa de low code development, potenció lo que es su plataforma de desarrollo bajo código, que es Power Automate, compró una RPA, compró una herramienta de software, pagó como a lo Microsoft, ¿no? Miles de millones de dólares para comprar SoftMotion, que es una RPA, es una empresa robótica, y lo metió todo en su suite. Entonces, esta suite, por ejemplo, esta es la de Aris, es la de Web Methods, que es una compañía que siempre tuvo la ejecución de los procesos, pero le faltó las capas superiores. Ahí juntos se juntaron con SAP y cubrieron todo, desde la parte de arriba hasta abajo. Pero normalmente tienen lo que es una plataforma de desarrollo con poco código, es decir, basándose, ¿vieron cuando vieron el grafiquito de tirar diferentes actividades, simular, emular, hacer formularios, rápido, con poco código, ¿bien? En donde realmente ahí tengo herramientas virtuales, herramientas, bueno, mixtas y demás. Después estas arquitecturas tienen otro componente que me ayuden a automatizar lo máximo posible cada una de estas tareas. Es decir, yo compro un software de esto y de repente tienen toda la parte de robot integrado adentro. Entonces, si yo tengo una tarea que tiene que entrar a una web, descargar el tipo de cambio diario, bajarlo, entrar al ERP, cargarlo en el ERP, la tasa de cotización del día, tiene un robotito que me permite hacer eso. Y yo lo integro en mi proceso. Entonces, también a su vez después tienen lo fundamental que esto es de la orquestación. Es decir, mantener los estados del proceso, que es re complicado programarlos. Si usted tiene que hacer un desarrollo tradicional, tienen que ver a ver en qué vuelo están, en qué estado está cada desarrollo, cuáles son las tareas que se van haciendo, en dónde está cada una de las tareas. Y después tengo que programar cada una de esas cosas una por una. Entonces, con lo cual se hace súper tedioso desarrollar un proceso tras del otro. En cambio, estas herramientas me lo dan casi por defecto. Es decir, yo le traspaso una tarea al recurso Gastón Martín.
Si ese rol está ocupado y el BPM entiende que tiene muchas tareas o no lo hizo en determinado tiempo, tengo unos parámetros que si Gastón Martín tiene más de 5 tareas asignadas y no las resolvió en 2 días, listo, asignásela a Pepe. Lo hace solo, ¿bien? Y después tengo lo que es la integración con la infraestructura, porque al final de todo hay sistemas, hay un ERP, hay un CRM, hay una base de datos, hay servidores cloud que hacen funcionar a todo eso. ¿Bien? Bueno, entre lo que son los adaptadores, la integración con la infraestructura, la orquestación y la parte de la ejecución del proceso, tengo cubierto todo el soporte tecnológico que le puedo dar a ejecutarle el proceso dentro de una sola herramienta. ¿Bien? Les repito, teníamos esas Visage, Aris, IBM Process Manager y demás, y ahora tenemos algo un poquito más terrenal y más cercano con poquita barrera, que es toda la parte de Power Automate de Microsoft. Esto es lo de Aris, digamos, al final, digamos, la misma suite me da lo mismo que hablamos hoy, pero bueno, también tengo lo que hablaba ahí en la presentación. El mismo motor de desarrollo de procesos me permite hacer algunas modificaciones del proceso y tener todas las posibilidades posibles para tratar de emular el funcionamiento del proceso. Esto era un proceso sencillo, digamos, yo puedo hacer un grafo y puedo hacer alguna teoría de colas para simular a ver cómo se van ejecutando esas diferentes tareas. Pero cuando los procesos son complejos y los tiempos dependen de un montón de cosas, simular una modificación implica que puedo estropear el resultado final o puedo demorar más de lo que quería, puedo hacer más daño de la mejora que pensaba que hacía. Entonces, simular todo el comportamiento de un proceso es bastante complejo y estas herramientas lo permiten. Cuando los procesos son muy complejos, estas herramientas se terminan de pagar solas. Imagínense cuando estas herramientas las utiliza Ford, las utiliza cualquier automotriz y demás, y tienen que hacer una pequeña variante en un proceso. Lo simulan a ver si el robot atiende bien, si qué pasa si se me demora un producto, cuál es el plan B, todo esto está simulado. La simulación en cualquier mejora de procesos es fundamental. Mientras más complejo sea el proceso, las herramientas de simulación son más útiles. Bueno, esta suite, digamos, por eso no están orientadas a pequeños procesos, están más orientados a procesos muy grandes, porque una buena simulación me puede permitir ahorrarme un montón de millones de dólares. Bueno, ahí se los vamos a dejar los recursos, hay videos, web y demás de las líderes de mercado. Pero bueno, esto es un poco lo que le queríamos transmitir respecto a lo que son, es desde que dibujo el proceso, entiendo cómo funciona ese proceso de negocio, cómo tengo que hacer para desarrollarlo y qué herramientas tengo para que se pueda ejecutar. ¿Bien? Eso sí, la ejecución, hay muchas de estas herramientas que hay suites más pequeñas y demás, que son open source. Por ejemplo, hay una muy utilizada que se llama Camunda, que es un BPM pero open source, que hasta cierto nivel de ejecución de procesos es gratis. No le voy a decir que no es complejo, porque, a ver, empezamos ahí con la discusión open source, licenciado y demás, y bueno, yo por muchos años de experiencia puedo llegar a tener una visión y demás, que a veces puede ser que no la compartan en los principios, pero bueno, digamos, el open source se afianzó y se definió para unas ciertas características, pero al final a la larga, por ejemplo, lo que no gasto en licencias lo termino gastando en un mundo de open source, en soporte o en adaptación, ¿bien? Lo que está licenciado, al final me termina saliendo porque me ahorro soporte, me ahorro adaptación y me ahorro un montón de cosas. Entonces, hagan la cuenta que hagan, al final a la larga la cuenta es la misma, no por ser open source y no pagar licencia no se van a ahorrar de nada, ¿bien? Le digo por un montón de experiencia, Gastón mismo, se han hecho un montón de cosas y las cuentas siempre terminan dando pareja, ¿bien? Entonces, bueno, nada, ese era, digamos, otro dato para que tengan en cuenta cuando tengan que decidir algún tipo
de tecnología a utilizar. Bien. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Por dónde empiezo? Cuando llego a una compañía o me pongo el sombrero de evangelista de procesos o desde el área IT, como está pasando, como me pasa hoy en día, como me pasó en la compañía actual que estaba y demás, no había nadie que podía guiarlos a cómo empiezo, ¿bien? ¿Cuál es el roadmap adecuado y demás? Metiéndonos en el mundo del proceso, el roadmap adecuado empieza a ser, empiezo a ver niveles. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la maduración? Es decir, las compañías tienen que ir madurando para ir pasando de niveles en cualquier tipo de proceso interno, ¿bien? Es decir, hay veces que las compañías no están tan maduras como para pasar el siguiente nivel. Es decir, porque, a ver, no me pidas ciertos indicadores si no tengo un presupuesto solvente en el cual me puedo basar para decirte que el indicador es bueno o malo, ¿bien? Entonces las compañías tienen que ir madurando en diferentes niveles. Entonces, si quiero encarar un proyecto de procesos en cualquier tipo de compañía, primero tengo que documentarlo. Arranco con un nivel 1. ¿Bien? Las compañías, muchas, y les puedo asegurar que compañías grandísimas, inclusive BBVA, muchísimos procesos estaban sin documentar. Muchísimos procesos nunca se terminaban de documentar porque no le convenía a alguien, porque paros en la rueda, por intereses, por un montón de cosas. ¿Bien? Después, un primer nivel es documentar esos procesos. Cuando ya logro documentar esos procesos, normalmente ya en la documentación, es decir, en el ASIS, cuando hablamos de ASIS es de la visión actual, es decir, todo lo que se dice ASIS es como está ahora. ¿Bien? Cuando ya los documento, ya automáticamente se empiezan a dar ciertos tipos de mejoras. Porque lo pongo en papel y digo, ¿pero para qué estoy haciendo esto? Alguien se lo empieza a cuestionar. O cuando se lo muestran documentado a su jefe, me dice, ¿y por qué hacemos esto? Y el jefe por ahí o el dueño de la compañía ni sabía cómo se hacía eso. ¿Bien? O lo había olvidado. Entonces ya el primer nivel es esa documentación que ya tiene una mejora. Siempre viene con una mejora y con pequeños quick wins que se pueden implementar rápidamente y se tiene una buena mejora. Inclusive hay muchas cositas tecnológicas que se pueden hacer en ese nivel para meter unos cuantos goles, ¿bien? Como gestores, ¿no? Entonces, un segundo nivel empieza a ser, listo, tengo los procesos, ¿cómo los muestro? ¿Cómo los pongo a disposición de todos para que sepan a ver el impacto de cada una de sus tareas? El que paga facturas, ¿sabe en qué parte del proceso está? ¿Sabe el impacto que tiene? ¿Sabe que si por ahí no paga esa factura a los 15 días que había dicho, me cortan la conectividad a internet y queda nadie sin trabajar? ¿Entiende alguna de esas cosas? Entonces, con un repositorio bien estructurado de cómo navegar esos procesos, toda la gente de la compañía puede llegar a bucear y a entender y ver la participación suya, de su rol dentro de esta herramienta. Bueno, estas herramientas que habíamos hablado también permiten que todos esos modelos, esos procesos se terminen. Bueno, normalmente se termina creando un portal de procesos en donde los tengo agrupados, a veces se agrupan por cómo está organizada la empresa o una buena agrupación es realmente por procesos. Es decir, habíamos hablado de procesos de gestión, procesos operativos y procesos de soporte. Y ahí adentro entra y empieza a ver los diferentes procesos agrupados, depende de la magnitud de la compañía, ¿no? Después cuando llegamos a un nivel de maduración 3 dentro de esta metodología, llamémosle que esto puede llevar muchos años dentro de una compañía, empiezo a tener cierto control de cómo se modifican y de qué se agrega y qué se saca de cada uno de esos procesos. Es decir, empiezo a gobernar la forma de cómo voy modificando esos procesos. ¿Bien? Ya cuando pasamos a un nivel 4, ya empezamos a meterle un poquito de mejora, es decir, no solo ahora los tengo los procesos, los tengo accesibles para todas las compañías. Si hay alguna modificación en un proceso, tengo un procedimiento para hacerlo, es decir, va a cambiar la forma de que se van a enviar las facturas a los clientes.
Bueno, voy al proceso, hay un procedimiento para modificar ese proceso, para ver el impacto tecnológico, surgirán algunas necesidades tecnológicas o no, o se cambiarán algunas rutinas, listo, pasa versión 2 del proceso de venta, y bueno, pero de cierta forma me garantizo que quede bien estructurado, que se pueda ver, que esté bien escrito, habrá un validador, lo que sea el proceso de gobierno que utilice. Ya después voy a pasar a un nivel de medir, empezar a medir ese proceso. A ver, ¿cuántas facturas pasan por día? ¿Puedo estresar ese proceso para que pasen más facturas por día? ¿Se procesen más facturas por día o no? Y ahí empiezo a medir, a controlar esos procesos. Empiezo en otra etapa dentro de la compañía. Es decir, es mucha maduración para pasar los diferentes estados en las compañías. Yo ya llevo 2 años en esta compañía actual, que es con este proyecto, una compañía chica, 300 empleados, digamos, una facturación de, puede ser casi entre 200 y 300 millones de dólares, pero termina siendo una compañía chica, ¿bien? Y estamos después de 2 años por acá, y yo calculo que para llegar a este nivel nos va a faltar 3 años más, ¿eh? Hay compañías como las que estaba antes, por ejemplo, al banco le va a llevar casi 10 años llegar a estos 3 niveles. Bien, y ya después, bueno, el último nivel, que es la panacea total, es decir, tengo bien definido y demás cómo es la mejora continua de esos procesos dentro de la compañía. En donde normalmente tengo áreas que están mirando continuamente los procesos para ver cómo los mejoro. ¿Bien? Por ejemplo, McDonald's a nivel franquicia ya está en este nivel. McDonald's, cuando ustedes compran la franquicia, el core de McDonald's es tener todo esto bien distribuido, es lo que compran cuando compran la franquicia, pero están continuamente en este nivel. Es decir, están continuamente viendo a ver cómo pueden producir el mejor sándwich, cómo replicar la misma calidad en todos los negocios, cómo hacer que el ambiente sea agradable, cómo hacer para que la música sea mejor, cómo hacer para atender a las personas lo más rápido posible. Las grandes franquicias ya están trabajando mucho en este nivel. ¿Bien? Porque ¿qué quieren? Siempre buscan una excelencia operativa. ¿Está? Bueno, chicos, y ahora vamos a terminar esta parte con otro videito que es un poquito orientado también a las siglas que se están manejando en este momento y bueno, inclusive es un proyecto que yo estoy implementando ahora justo en esta etapa. ¿Bien? Está más orientada a lo que es una automatización inteligente más que una digitalización ad hoc de un proceso. Así que bueno, os invito a escuchar. La automatización inteligente es una solución de transformación digital, basada en la combinación de 4 tecnologías: BPM, RPA, inteligencia artificial e integraciones. BPM es la tecnología de automatización de procesos que integra personas, sistemas y datos en flujos de trabajo ordenados para alcanzar determinados objetivos. RPA es la tecnología de automatización basada en robots software que emulan el uso de aplicaciones de TI en la forma en que lo haría un humano, interactuando principalmente con interfaces gráficas. RPA ayuda a completar tareas repetitivas en tiempo récord. La inteligencia artificial es la simulación de inteligencia humana por parte de las máquinas. En un contexto empresarial, nos asistirá en la realización de tareas y en la toma de decisiones. Finalmente, la integración de sistemas resulta vital en la operativa de una organización, previniendo la duplicidad de información y evitando errores manuales en la introducción de datos. Bien, bueno, para terminar la parte de procesos, bien, lo vamos a dejar ya para la clase que viene, porque bueno, le quería mostrar un caso real de cómo fue el primer abordaje en el último proyecto que llevé adelante, ¿bien? Cómo fue ese abordaje real en la compañía, cómo fue el proceso, un poco para contarles cómo fue el proceso interno de concientización, el proceso interno después de selección de consultora, hasta llegar a tener una primera propuesta de ejecución de un proyecto de 3 meses. ¿eh? Así que bueno,
lo vamos a dejar para la clase que viene porque los quiero agarrar bien fresquitos. Así que bueno, chicos, nada, ya un poco todo por hoy, fue demasiado, digamos, en un sentido, pero bueno, queremos escuchar si tienen algún comentario o algo, o anótense lo que tengan para adelantarlo, ya sea por mensajes o algo, o si se animan, les volvemos a pedir de vuelta que lo planteen en las clases siguientes, para tener ese ámbito de los primeros minutos de la clase, 10, 15, los que sean necesarios, para repasar algunos de los temas que vieron, para ver alguna experiencia que ustedes tuvieron, para ver alguna inquietud que ustedes tenían, para dónde van, lo que sea relativo al tema, o bueno, o lo que vayas habiendo salido de otras clases anteriores, ¿no? Así que nada, algún comentario, alguna aclaración, algo que les pareció interesante, conocían mucho estos conceptos. A ver, cuéntenme un poquito, cuéntenos. En mi caso, Leo, a mí me interesó mucho la charla porque el año pasado tuve la oportunidad de crear un par de procesos de diagramar un par de procesos de negocio y los terminé haciendo en PowerPoint, o sea, algo muy artesanal, pero bueno, ahí están. Así que nada, me interesa saber acerca de herramientas y cómo hacerlo un poco más profesional, digamos. Bien, perfecto. Bueno, esos modelos que están, bueno, Gastón obviamente comenta que todos hemos pasado por ahí, hemos pasado por Visio, hemos pasado por Visio lo que más sea, ¿no? PowerPoint. ¿Quién no pasó por ahí? Pero Y bueno, sumo al Paint también, ya que está. Bueno, esos gráficos que estaban ahí, estamos usando herramientas de BPM free, digamos, casi todas las compañías tienen la suya. Aris tiene el Aris Modeler, Visagi tiene el Visagi Modeler. Normalmente, como son la puerta de entrada a sus suites y a sus herramientas, esas son gratis, ¿bien? Con lo cual te permite dibujar con la nomenclatura de PC y demás, después te permite ir transformando ese proceso en diferentes lenguajes, ¿no? Porque ya después empieza a ser una cuestión técnica, pero te deja armar la biblioteca, te lo deja publicar, te deja reutilizar procesos adentro de otros. Entonces, empiezan a tener muchas herramientas orientadas a todo este mundo, ¿eh? Y después que te ayudan mucho también en el reporte, en el análisis de impacto. Entonces, cuando empezás a tener muchos procesos interrelacionados y mucho flujo, y digo, ¿qué pasa si toco esta función? Ojo, mirá, el software dice, esta función tiene impacto en este proceso, en este proceso, en este proceso. Y los roles, mirá, los roles que intervienen, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una persona y está dentro de un rol? Este rol, ¿en qué funciones de todos los procesos que tengo dibujado participa? ¿Bien? Estas herramientas te empiezan a ayudar en todo eso. ¿Bien? No son solo herramientas de gráfico, ¿bien? Porque como vos me decís, yo lo puedo graficar, la plantilla, la nomenclatura, el protocolo de PC es sencillo, es una plantilla con cierta cantidad de gráficos que me dicen que son cada uno y punto. Pero después cuando quiero empezar a hacer este tipo de análisis y demás, y ya no tengo una de estas herramientas que están dedicadas a eso, se me va a hacer complejo. Por eso te recomiendo que utilices cualquiera de las que son free, tanto la de Visagi como la de ir un poquito más arriba, pero es muy potente y es gratis también, en la de Aris. Y después ya también te ofrecen ahora la publicación de esos modelos, te dan un portal de acceso, te empiezan a cobrar después por usuario de acceso, empiezan a tener, ha evolucionado mucho, donde tenés tu herramienta de esto, pero después todo lo que es YAR, ya te empiezan a dar la infraestructura de estas herramientas que por poca plata te dice, dejá, yo te hago el portal de proceso de forma automática, vos dale los colores, que yo ya te publico todo lo que vos hiciste, te lo publico, te doy los plugins, te ofrezco el hosting, me pagás por usuario, bueno, un montón de cosas que al momento de decir, bueno, listo, los publico, ¿esto qué hago? ¿Genero HTML de esto? Pero la gente cómo los va a ver, y ahí se empieza otro mundo, ¿no? En cambio yo toco, modifico, el de negocio modifica algo en el negocio, graba, se actualiza en todos lados y listo.
buenísimo. Lo voy a chusmear entonces. Bien. Esto es lo que hablamos, chicos, ¿no? De cosas que aunque parezcan que ustedes crean que es insignificante, por ejemplo, Ignacio hace este comentario y por ahí algunos que no tenían ni idea le puede ser un disparador para que en el momento que les toque algo de esto diga, ah, sí, me puedo ir por acá o me puedo ir por allá. Entonces, cualquier comentario, cualquier disparador, no tengan vergüenza. Hay una cosa que inclusive a veces a mí me pasaba, pero yo soy re molesto en grandes presentaciones y demás. Levanto la manita y pregunto, aunque considere que sea un tema que es, primero no va a ser fuera de lugar porque ustedes ya están bastante avanzados en la carrera, decir como, no voy a preguntar, Leo, ¿cuánto valen 2 kilos de papa? Digamos, están bastante centrados, pero no se queden con las dudas, porque esas dudas, primero que se pueden aclarar, porque están para aprender, digamos, y nosotros estamos para orientarlos también y aprovecharse de esa experiencia, ¿no? Que a veces uno en su desarrollo, digamos, se basa también o sigue a algunos personajes en donde ojalá podría llegarle a hacer algunos ciertos tipos de preguntas, ¿no? Pero bueno, nada. Es lo que queremos que en el aula se da intuitivamente, salen un montón de temas. No les voy a decir que es lo mismo y se está perdiendo algo, pero bueno, en la medida que ustedes participen, pregunten, pongan dudas, mirá, no entendí esto, contame más de esto, le podemos buscar la vuelta y prepararlo para otra clase o traer algún otro ejemplo y demás. Así que nada, chicos, ¿algún otro comentario o algo? Vamos, anímense, vamos, ya rompieron un poco el hielo. Pero bueno, nada, puedo entender que pueden estar un poquito cansados, ¿no? Así que bueno, chicos, nos vemos la clase que viene y nada, gracias también por estar ahí y escucharnos. Buenas noches, profe. Muy Nos bien. vemos, hasta el lunes. Buena Hasta semana. luego, chau, chau. Gracias. Gracias.